Cábala, el rayo de la creación, primera parte. Salimos. ¿Cómo les ha ido? Excelente. Bueno, ya en este curso de Cábala, o el tarot y la Cábala, ya vimos una introducción, ya vimos la definición y ya vimos los antecedentes históricos. Entramos en materia. Si por alguna razón no vienen un día, deben desatrasarse, porque no se van a quedar volados. Vamos a hablar de las cosas más elevadas del mundo. Si se desconecta en algún momento puede perderse. Entonces yo trataré de hacer esas cosas muy elevadas lo más material posible. Sí. La humanidad ahora está lista para entender esto. Hubo un tiempo que para poder usted entender estos temas necesitaba haber trabajado 20 años otras cosas, ¿correcto? Ya estamos listos, pero hay que estar atentos. Si en algún momento se desconecta, pare, haga la pregunta, porque o si no, se va a desconectar. Vamos a entrar al rayo de la creación. Normalmente la educación que hemos tenido en Occidente es fragmentada. Eso parte de la escuela. Mire que a usted le dicen matemática allí, química allí, ¿sí? Comportamiento y salud allí, todo. Es lógico que lo hagan, pero no hay un momento donde lo integren. Entonces nosotros, todo lo que vemos, eso es ajeno a nosotros. Mire que el muchacho piensa que la física, la matemática no tiene que ver con él. Él tiene que estudiar eso porque lo necesita. Pero el muchacho no tiene, o sea, no le dan masa. El principal error en el proceso de aprendizaje es no darle masa a las cosas. ¿Qué es darle masa? Es cómo voy yo ahí, que es la única manera que a mí me interesa. ¿Estamos entendiendo la idea? Entonces, yo trato de corregir esos asuntos. Vamos a tocar las cosas más absolutas del universo, desde donde se pueda con la mente humana, porque hay cosas que la mente humana no puede concebir. Sí. Pero tratamos de darle masa. Sí. Entonces, ¿qué voy a hacer? Normalmente tenemos un hemisferio izquierdo que ve las cosas de una forma y tenemos un hemisferio derecho que ve las cosas de otra forma. Los dos son parte de nosotros. Es el cerebro. Lo mismo pasa con la humanidad. ¿Qué pasó con la humanidad? La humanidad es un solo tejido, es un solo organismo. Como Blanca, como Carlos, es una persona. Carlos es el mismo, no es el mismo, pero es él, el que tenía 4 años, 5 años, 10 años, 15 años y ahora que tiene 80. Sí. Sí. 69. Sí. Entonces, o sea, así, entiéndeme, así es la humanidad. Es un solo organismo. Es el mismo organismo, así, como yo tengo una mano izquierda y otra derecha y un pie, algunas cosas las aprendo, ¿por qué? Por el pie derecho. Otras las aprendo por el oído. Otras las aprendo, ¿por qué? Con el hombro. ¿Cómo? Un accidente, un aporreón, un quemón, una cortada. Todo el organismo aprende por cualquier parte. Lo que yo soy en mis 58 años, en toda mi geografía corporal, a través de todo el tiempo, soy el mismo ser. Pongámosle cuidado porque es importante lo que estoy diciendo. Si no me entiende esto, no me va a entender lo otro. Sí. Esa es la base para entender lo otro. Correcto. Porque ya después empecemos a hablar del absoluto, el rayo Okidanok, empecemos a hablar cosas, la transmigración, ya no va a entender porque
Necesitamos que entiendan esto cómo es, para que lo podamos... Cuando hable de lo chino, cuando hable de lo occidental, porque... Entonces, soy un solo organismo. Lo que yo soy hoy es el resultado de lo que aprendí en toda mi geografía corporal en mis 58 años. Lo estamos captando. Lo mismo pasa con la humanidad. Los chinos no están independientes, ni los hindúes, ni los sumerios de hace 3000 años. Es el mismo organismo humanidad. ¿Correcto? O sea, que algo se aprendió por una parte. Lo que usted ya aprendió por la mano derecha ya le quedó. Lo que aprendimos por los sumerios, lo que aprendimos por los nórdicos, lo que aprendimos por los alemanes, lo que aprendimos es parte de la humanidad. El único que hace ese estudio es el gnóstico. Todo el conocimiento es como y la evolución es como un rompecabezas. En cada pedacito del rompecabezas, que es un fractal, está todo. Que el chamanismo, que el hinduismo, que los sajones, que los romanos. Sí. En cada uno está todo. La jerarquía se encargó de que todos tuvieran parte del todo, como cada gota contiene el océano. ¿Correcto? Pero el gnóstico es el que trata de verlo todo. Ese es el gnóstico. Por eso el gnóstico hace una síntesis de todo. Necesito entender eso porque por donde me voy a ir para poder entender el rayo de la creación. Sí, lo que quiero que entendamos es que lo que vieron los hindúes es una parte de nuestro conocimiento, que otro no nos lo va a entregar. Como cuando aprendí algo por la rodilla derecha. Sí. Lo que aprendimos de los chinos, de los chamanes, todo, usted si quiere se mete por allá. En un fragmento lo tiene todo, pero la idea es esa. Yo podría tranquilamente hacer lo que hace todo el mundo. Entro a la cábala, el absoluto, el rayo de la creación, Okidanok, los clifos, el tarot, y me meto con todo y ya. Pero yo quiero, como gnóstico que soy, que veamos el contexto general para poder comprenderlo mejor. ¿Correcto? Entonces, por eso el rayo de la creación lo voy a ver. Desde una visión oriental y dentro de la visión oriental, que ubique, porque los orientales ven más como con el hemisferio derecho. Hablo antiguamente. Ahora están muy contaminados con el occidente. Ya llegaron a la época que los dos hemisferios tienen que cruzar y la tecnología lo permite. Pero hubo un tiempo donde ellos, llegar allá era muy lejos, era muy difícil, y si llegaba uno no llegaban 20. Sí. Entonces, ya en esa época, ellos veían las cosas diferentes. Una de las diferencias es que, por ejemplo, ellos primero practique, haga y después sienta y después aprenda. Aquí no es. Intelectualice, analice, reflexione y después decide si hace. Las dos cosas se necesitan, las dos visiones. De Oriente yo pudiera coger la visión hindú, la visión japonesa, la visión china, pero con la que más me identifico porque me parece más completa desde mi punto de vista, es la china. Y dentro de la China, que hay muchas vertientes, está el confucianismo, está el taoísmo, y el shintoísmo y otras, con la que más me identifico es con el taoísmo. Entonces, desafortunadamente les va a tocar oír esa versión. Para mí, si me dicen que me queden con una, me quedo con el taoísmo, por encima de todas. Sí. Claro que la gnosis la integra todas, sí, pero como sectores así del conocimiento. Entonces, vamos a entrar al rayo de la creación. ¿Qué es el rayo de la creación? Todo el proceso de qué es, cómo se hizo, para qué se hizo toda la creación, y quién lo hizo, y por qué lo hizo. Todo este cuento. ¿Sí? Y eso está inherente en la mente humana. Entonces, para poder comprender lo que la Cábala quiere entregar, es necesario primero que hagamos un estudio sobre el origen de la creación. Que es un tema, este tema del rayo de la creación no está en la Cábala. No está. Como usted entra de una vez al árbol sefirótico y muchos ni se meten con el absoluto ni con el rayo Kida, no. El árbol sefirótico y los senderos, y pare de contar. Y ahí les quitan muchas otras cosas. Muchos por desconocimiento, porque ni siquiera saben. Aquí vamos a ver la totalidad. La totalidad es el absoluto, el árbol sefirótico, los clifos
el Cefiro perdido Da'at, el rayo Kidanok, sí, y los senderos con el tarot y su asociación con el tarot, porque el curso era de tarot, para poder entender cuál. Pensábamos que el chacho de la película era el tarot y resultó ser un elemento secundario, pero es el camino. La importancia está porque es el camino para recorrer. Este tema es conocido como cosmogonía por algunas culturas, cosmología por la ciencia moderna, cosmogénesis, y en las tradiciones esotéricas se les conoce como el rayo de la creación. Son los diferentes términos que tiene: cosmología, cosmogonía y cosmogénesis. En el fondo es lo mismo. Entiéndase por cosmología una descripción de la evolución y de la naturaleza del cosmos. Cosmología igual cosmogénesis. Cosmogénesis es el origen del cosmos. Cosmología es el estudio del cosmos. Cosmogonía es el origen del cosmos. ¿Sí ven? Diferentes nombres que usaron. Sí. La cosmología es la descripción de la evolución y de la naturaleza del cosmos. Normalmente el cosmos lo llaman el orden de mundos. Pero desde la ciencia cósmica, que es como la más elevada, entregada por los hermanos mayores, se le conoce como el orden universal. Mire que son dos cosas diferentes. El orden de mundo se orienta solo al mundo, en cambio el orden universal implica ya todo. Entonces, cuando vamos a nosotros a hacer un estudio de cosmología, cosmogonía, y para ver el rayo de la creación, no solo lo vamos a ver desde el origen de cómo se originaron los universos, sino también la parte interna, el ser, el alma, la conciencia, el cuerpo y todo eso. La ciencia oficial plantea que el universo surgió hace 13.7 millones de años. Supongo que algunos estarán enterados, otros no. Dicen que el universo hace 13.7 millones de años. Eso es lo que plantea la ciencia. Y dice, de hecho dice, ¿qué más dice la ciencia? Que el planeta Tierra apareció hace 4.5 millones de años. Esto necesitamos irlo conociendo porque muchos de pronto ni nos hemos puesto, no importa mucho de pronto, pero de pronto sí importa mucho. Y que el Sol, el sistema solar, hace aproximadamente 7 millones de años. Y hay revelaciones extraterrestres, o cuando usted estudia libros, te estás convirtiendo en un ser humano galáctico, habla de este planeta hace 35 millones de años. el sistema solar, ¿cuánto? 7 millones. Pero el que dijiste 35 millones de años es Que ya que habían una civilización en este planeta Tierra. Cuando aquí hablan de 4.5 millones de años. Sí. Lo que quiero ver es para la ciencia desde dónde va y que... Sí. Porque nos vamos a encontrar con esas cosas. No es para coger dogmas, sino para que vamos viendo, porque vamos a ver lo que entrega la ciencia para podernos meter con las ciencias ocultas, ¿correcto? Entonces, la ciencia oficial plantea que el universo surgió hace 13.7 millones de años con el Big Bang. ¿Han oído hablar eso? Big Bang traduce gran explosión. Y eso tiene algo de verdad y tiene algo de mentira, ¿sí? La gran explosión. Y no se sabe nada, hablo de la ciencia, de lo que sucedió un segundo antes de la gran explosión. Porque desde donde ellos están mirando. Y enseguida vamos a ver, pues, por qué pasa todo eso.
La ciencia oficial en el origen de la creación deja a Dios fuera de la ecuación. Ese es uno de sus errores. A pesar de que, por ejemplo, Einstein, que fue uno de los más grandes científicos del siglo pasado, era creía en Dios, que muchos le asignan que no. A diferencia de Stephen Hawking, sí. Pues no sé si creería o no, pero por lo que escribe. Ahora con la partícula de Dios que fue sacada por un Pero fue por otro científico, por este señor Higgs. Me va a tocar hablarles de la partícula de Dios cuando hable del rayo Kidanok. De hecho, ese tema yo lo vine a comprender 30 años después en la Gnosis. Sí. Pero ahora ya la humanidad está lista por la tecnología y por todo lo que hay para poder entender eso. ¿Qué son 13.7 millones? 13.700 millones de años. Ah, bueno. ¿Y 4.5 también es 4 millones? 4.500 millones de años. Entonces, billones. Millones. Estamos hablando de pronto Por- en términos de cómo manejan los norteamericanos las cantidades, ¿no? ¿Cómo manejan ellos las cantidades? Para ellos 4.5 billones son 4.500 millones. Ah, no. Yo tengo entendido que, yo no sé los americanos porque para mí los americanos están muy lejos. Y ahora americano, yo soy americano, sí. Los norteamericanos Sí. Bueno. Pero para mí billones es millón de millones. así es. Sí, desde la matemática que conozco. No, estamos hablando de lo que habla la ciencia general. Eso no, sí. O sea que si yo leo ahí, debo leer 3.700 millones y 4.500 millones. No, estamos hablando de 13.700 millones de años. Sí, de años eso. Sí, correcto. Y 4.500 millones de años. Entonces, bueno, ya eso, pero bueno, a mí siempre me gusta pues ubicarme en el tiempo para poder tomar pues como ideas. Sí. Estábamos diciendo que los científicos, la ciencia moderna sacó a Dios de la ecuación. Sí, no tiene a Dios en la ecuación, por eso hay cosas que no responden. Sí, porque conocimientos tienen, y ellos han conocido el ocultismo, el esoterismo. Newton era masón. Y la mayoría de los grandes esoteristas eran masones. Son los de ahora los que más, pero han sacado a Dios de la ecuación. Porque Dios fue un obstáculo, entendiendo por Dios, sus mensajeros que fue la iglesia, por 2000 años sometió a la humanidad y esclavizó y a la ciencia la atacó en Europa. Era enemiga de la ciencia, la religión dogmática de Roma, correcto. Por eso se vino a América a tratar a crear un nuevo mundo, era el nuevo mundo donde la religión no tuviera ese imperio, y por eso se creó Estados Unidos con el propósito de unificar la humanidad. Por eso se llama Estados Unidos. Después hablaremos un poco de cuál era el propósito y por qué se torció. Fueron por puros masones europeos que se hizo Estados Unidos con un propósito de crear un nuevo mundo. Pero como siempre, desde que no se haga un trabajo interior, el ego y la naturaleza oscura termina desviando todo. Pero sigamos en esto del rayo de la creación. La cosmología de la ciencia cósmica, o aparece otro, está en la ciencia cósmica. La ciencia cósmica, enseguida se los digo más bien qué es. Afirma que el universo empezó en la mente de Dios. Ya la ciencia cósmica, que son unas revelaciones extraterrestres, ya empieza a meter a Dios en la ecuación. Ojo, no el Dios de las iglesias. Correcto, eso es otro paseo. Sí. Que primero Dios ideó al universo, o sea, que Dios es antes. No, ya se habla, no sabemos ni idea qué es la mente de Dios. Sí. Partamos de nuestra mente, si somos una gotica de Él, correcto, del gran océano. Pero ¿qué sabemos nosotros de nuestra mente? Entonces, pero ya tenemos la idea de que lo que plantea la ciencia cósmica, con unas revelaciones, dice, el universo parte de la mente de Dios.
Como tenemos una mente, podemos de pronto acercarnos cuando conozca mi propia mente. Entonces debo ir hacia ella, ¿sí? Para eso está el curso de sincronotrón y todo eso, y todo el curso de la ciencia cósmica, que son 7 libros, la nueva ciencia, lo integra todo. En este momento Jaime viene entregando, un instructor de la escuela, toda esta información ya con ingeniería, tecnología, gráficos y todo. Para poder acercarnos un poquito a la mente de Dios, tenemos que acercarnos a nuestra mente. Y para acercarnos a nuestra mente tenemos que ir a la oficina donde podemos hacer la conexión, que es el cerebro. Del cerebro no conocemos sino el neocórtex, pero realmente existe el neocórtex, existe el hemisferio izquierdo, el hemisferio derecho y el cuerpo calloso. Normalmente desarrollamos el izquierdo, ya desde el 80 para acá se viene trabajando el derecho, por la velocidad se está desarrollando y ya tenemos que hacer la integración de ambos. Al crear el cuerpo calloso, integración de los dos crea el cerebro completo. Y si del izquierdo ni siquiera habíamos desarrollado el 10%, imaginen el potencial que tenemos. Pero somos dioses, pero hay que activar eso, prender la columna y un montón de cosas. Porque la columna es una vara de poder, pero está apagada. Y es el árbol de la vida. ¿Ibas a decir algo? ¿Me haces acordar de la película Lucy? ¿La viste? Ah, sí. Lucy será. El día que podamos nos volvemos conciencia pura. Si estamos pasando al lugar de crear la realidad como estamos, ya algunos de nosotros podemos dar testimonio de eso. Mire, vea, yo no quería enseñar en gimnasios yoga. Cuando salí jubilado dije, bueno, voy a enseñar, quiero entregar un conocimiento. Y un día dije, quiero dar clases en el campestre de yoga. Sí, porque yo ya trato de crear la realidad que yo quiero, yo los vengo enseñando, les he enseñado muchas formas para hacerlo. Y sí, me empecé a hacer mis trabajitos que normalmente se entregan y claro, me llamaron del Acción del Campestre a dar clase de yoga. Cuando voy no era el Club El Campestre y yo quería Club El Campestre, sí, pero como no lo aclaré al universo resultaron clases en el campestre, ¿sí me entiende? O sea, así de sencillo es la cosa. Llega un momento donde uno crea las cosas y en 1 o 2 meses, de un día, sí. Y a eso me sirvió de lección. Claro, yo dije al universo, quiero dar clases de yoga en el campestre. Y claro, me conectan ahí mismo con el Acción Finish del campestre. Cuando hoy yo pensaba que era, sí, porque quiero acercarme como a la gente que tiene mucho dinero para entregar este conocimiento, pero también quiero como llenar una experiencia personal ahí. Lo más probable es que cuando ya esté ahí, quiera irme. Pero lo que quiero es mostrarle de que creamos la realidad. Nosotros, ¿qué diremos cuando tengamos, como en el caso de Lucy, siquiera el 50%? Es más, a la raza Coradi, y solo tenemos 140 años, y usted es solo una célula. Quédese cuidando su perro, mantenga a los niños que quiera, haga lo que quiera, pero él es una célula del planeta que está en evolución, de un universo que está en evolución. ¿Quiere ser parte de eso o quiere quedarse recogiendo boñiga de un perro? No es que sea malo, eso está bien, puede ser su propósito. Como propósito puede ir cumpliendo esa tarea, porque es parte del propósito. Puede que mi propósito sea cuidar enfermos, niñitos. No me estoy refiriendo a eso, sino que es que gente que sembró su vida solo en eso. Lo que digo es, siembre su vida en el propósito mayor. La tierra va a nacer, tenemos 140. Y solo pasarán los que tengan el 50% de conciencia, que puedan crear realidad. Eso es lo real. Eso no se lo dicen las iglesias, no se lo dice nadie. Casi nadie lo sabe porque no es tan actualizado. Es información de última hora para los que van conectados con el propósito de la jerarquía. Pero entonces sigamos otra vez al rayo de la creación, porque esto es complejo. Entonces, la cosmología de la ciencia cósmica afirma que el universo empezó en la mente de Dios y reconoce que el universo tiene múltiples dimensiones. Cosa que la ciencia también ya está hablando, pero la ciencia está confundiendo planos con dimensiones. O sea, la ciencia mezcla ambas y por eso habla de 22 dimensiones y tal. Les hago una aclaración sobre planos y dimensiones porque haga de cuenta un edificio de 7 pisos. Imagínenselo. Un edificio de 7 pisos. ¿Correcto? Y cada piso está dividido en oficinas. Y las oficinas en cubículos. ¿Correcto? Entonces,
Puede que se le parezca una oficina y un cubículo del segundo piso al de un cuarto piso. Correcto. Es mi opinión personal y aclaro cuando son opiniones personales porque están sujetas a muchos errores. Sí, pero yo pienso que lo que la ciencia está viendo como dimensiones es que confunde los cubículos, las oficinas con las dimensiones, los pisos con eso. Sí. Las tradiciones y lo que vamos a ver en el rayo de las tradiciones son solo 7 dimensiones. Pero ya hablan de 22 y punta, entonces pienso que es que están mezclando este tipo de cosas. Hago la aclaración para que les quede pues como bien. La ciencia cósmica estudia la historia, el origen y la evolución del cosmos en sus 3 niveles: el físico, el energético y el espiritual, cosa que la ciencia oficial no lo hace. La ciencia cósmica, que es la que involucra la mente de Dios ya como parte de la ecuación, estudia el origen, la historia y la evolución del cosmos en sus 3 niveles: el físico, el energético y el espiritual. De pronto me han oído hablar mucho de que somos un trío de materia, energía y conciencia, como parte de ese universo. ¿Sí? Entonces todo es un trío, una célula, un átomo, todo es un trío de materia, energía y conciencia. Correcto. Cuando hablamos de materia es esto, que es una proyección holográfica, una impresión, el mundo físico. El energético, ahí es donde entra nuestra psiquis, que son los diferentes tipos de energía, el pensamiento, la voluntad, la mente y otros. Sí. Y el arquetípico o espiritual, que es el origen. Sí. Eso, cuando veamos el árbol de la vida, lo vamos a descomponer en pedaciticos. ¿Correcto? Entonces, cosa que no plantea el taoísmo. Por eso le digo que hay cosas buenas de un lado y otras de otro. Si vemos todo, vemos el conjunto completo. Sin descartar la mente y la conciencia y la suprema inteligencia que hay detrás de ellas. La ciencia cósmica estudia la historia, el origen y la evolución del cosmos en sus 3 niveles: el físico, el energético y el espiritual, sin descartar la mente y la conciencia y la suprema inteligencia que hay detrás de ellas. Detrás, no se mueve, dicen las escrituras, ni la hoja de un árbol sin la voluntad de Dios. Pero entendíamos un Dios por allá sentado, manejando, y eso no es. Pero ya desde la ciencia, desde la física cuántica, eso lo vamos a explicar de una forma que uno va a ver que es literalmente cierto. Sí, hay una inteligencia en lo más profundo del átomo, pero tenemos que hacer un viaje hacia adentro. Démonos tiempo para llegar allá. Sí. Porque nos vamos a tener que ir metiendo. Sí. Muy bien. La ciencia cósmica ha sido entregada a través del factor Maya por la Federación Galáctica, los Hermanos Mayores. Mire, son 7 libros que han sido revelaciones extraterrestres. Aquí los tenemos. Pero estos cursos que está dictando Jaime, le coge esos 7 cursos y se los entrega teórico y prácticamente. Lo que quiero decir es que si quieren complementar y meterse con todo si son amantes al conocimiento, no todo mundo es amante al conocimiento. Yo soy un amante del conocimiento y la sabiduría. De las cosas que me excita es llegar a un conocimiento, comprender un conocimiento profundo, y más que es un conocimiento existencial que lo integra todo. Ni siquiera es hecho por humanos, ¿correcto? Como varios libros que tenemos, como el libro de Urán, que ya son revelaciones extraterrestres. Se los entregan a los gobiernos y ¿qué hacen? Los guardan, los esconden. Entonces, ¿qué hace la jerarquía? Se lo entrega a personas vulgares para que lo entregue y empieza a que el conocimiento se difunda. Porque esto ya ellos han tenido contacto directo con él. Pero ¿qué hacen los gobiernos? Si dejan que salga algo, lo manipulan, pero por lo general lo esconden y que el pueblo siga siempre en la misma inconsciencia que siempre anda. Correcto.
Entonces este es un conocimiento que ya está, lo tenemos, el que quiera venirlo a estudiar los puede estudiar. Les recomendamos que Jaime con estos cursos que está haciendo, que son muy económicos porque 5,000 pesos por hora de trabajo, esto pues es más un precio simbólico, estoy convencido de eso. Muy bien, seguimos. La ciencia cósmica plantea que el universo comenzó cuando la mente de Dios generó el éter primordial. El éter primordial. La ciencia cósmica plantea que el universo comenzó cuando la mente de Dios generó el éter primordial y con el sonido clamoroso o sonido primordial conocido como el Ragbán, la gran explosión. Mire, Big Bang. Este lo traduce gran explosión, que es lo que se conoce pues por la ciencia oficial como el origen del universo. Después les voy a contar que lo que están viendo es el último minuto. Detrás de esto hay otras cosas y que este fenómeno se repite en todo. En la gran explosión, se los pongo. Para que exista la vida tiene que haber la gran explosión, el caos. Son los titanes de los mitos. Cuando veo usted, siempre antes de que existieran los dioses, existieron los titanes. Me toca meterme con todo, el que pudo, pudo. Sí, sí. En los mitos siempre para aplicar la cosmogonía, cosmología y cosmogénesis siempre se iba al mito. Se decía que aparecieron los grandes titanes. Los titanes fueron destruidos por los dioses. Y de ahí vino el origen de todo. Y resulta que los titanes, mitológicamente, tienen que ver con la gran explosión y son aquellas fuerzas primordiales destructivas de la creación presentes en todo. A nivel macro en el Big Bang, con la gran explosión. Pero cuando una mujer queda en embarazo, cuando entra el esperma en el óvulo, ¿qué se sucede? Un Big Bang micro. Eso empieza el caos, que la mujer mueve, moviliza. ¿Qué hace el Big Bang? Es el caos, origen de todo, el caos. Ojo esto, porque para poder entender todo esto, cuando veamos el absoluto. ¿Y qué nos han dicho del caos? ¿Qué nos dice la educación del caos? Huya del caos, corra del caos, nada del caos, y es el origen de todo. Lo mismo lo oscuro, por eso pónganle cuidado porque para poder entender esto tenemos que irnos contra todo lo que nos han enseñado. Entonces, los titanes son esas fuerzas primordiales de la creación donde sale el caldo de la vida, pero esas fuerzas tienen que ser destruidas después para que la vida exista por los dioses. Por eso es que Zeus mata a Cronos, que es un titán. Y si usted coge la cultura nórdica, los que vemos que los gigantes, los titanes también son destruidos por los dioses. ¿Qué son los dioses? No son personas, son las fuerzas y energías que sostienen la vida en la creación. De ahí las religiones politeístas. ¿Qué son las religiones politeístas? Las que cogen parte por parte de las fuerzas de la creación. Entonces, los dioses de todos los panteones religiosos, de cualquiera, no son más que fuerzas y energías que sostienen y mantienen la vida. Un ejemplo, Vishnu es la fuerza de la creación. ¿Quiere verla? Facilito. Deje una casa de esta sola por ahí 20 años. ¿Qué encuentra usted en esta casa en 20 años? Fuera de ruinas. Usted empieza a ver por ahí, por cualquier ranurita, salió una llantita. Es la fuerza de la vida. Siempre va. Pero también está la fuerza destructora, Shiva. Esto se va cayendo solo, pero también se va renaciendo solo. Si esto lo dejamos en 100 años, esto está lleno de árboles. La fuerza de la vida y la fuerza, esas dos. Quiero que entienda esto. Caos, Big Bang, dioses, metiéndolo con todas los panteones. O sea, el panteón es todo ese
grupo de dioses de las religiones, para que entendamos. Sí. Estamos hablando del mismo Big Bang. Y sucede cuando una mujer queda embarazada, ahí mismo hay un Big Bang, una explosión adentro, que empieza a crear lo demás. La ciencia solo vio el último minuto, no ve más, por eso no sabe qué pasó un segundo después. Muy bien. Entonces, la ciencia cósmica plantea que el universo comenzó con la mente de Dios, cuando la mente de Dios generó el éter primordial y con el sonido clamoroso conocido como Ramban, para eso me paré. Sí. Ramban. Sí. Entonces, la ciencia solo encontró el Big Bang, la gran explosión. Ya la ciencia cósmica dice, antes del Big Bang estaba el Bang. Sí. El sonido primordial, también lo llaman el sonido clamoroso. Y se produjo el comienzo de todo. O sea, lo que originó el Big Bang, que la ciencia no ha encontrado, lo plantean los hermanos mayores a través de la ciencia cósmica. Dice que es el Ragbán, el sonido primordial. La iglesia, como lo decía, lo dice el taoísmo, lo dicen todos, lo dice la iglesia católica. En el evangelio de Juan dice, en el comienzo era el verbo era Dios y todo lo que, todo lo que todos conocemos en torno a eso. Está hablando de que el principio era el sonido, la vibración. Y los hindúes hablan del sonido primordial. ¿Cuál es el sonido primordial? El comienzo de todo. Por eso ahí usted empieza a crear. Con la palabra usted crea. Yo le doy masa. ¿Cómo manejas la palabra? Como estés manejando la palabra, estás creando la realidad. ¿Cómo se crea la realidad? Les voy a dar la ecuación. Y eso es de un taller que tiene que ver más con libertad financiera y todo eso, pero aquí estamos en promoción y lo estamos entregando todo por el mismo precio. Sí, vea. El pensamiento genera el sentimiento. El sentimiento genera la acción. La acción da el resultado, que es la realidad que tú vives. Pero ¿qué genera el pensamiento? Sí, los programas, las creencias, sí, inconscientes que tenemos. ¿Y de dónde sacamos las programas, creencias que tenemos? De lo que vimos, de lo que sentimos, de lo que experimentamos cuando éramos niños. Y al sistema, a través de la religión y de la educación, que hizo que nos metieran aquí, para que diera origen aquí, para crearnos la realidad que ellos quieren. ¿Dónde tenemos que ir? Tenemos que empezar a crear la realidad. Usted no está viendo sino lo que le dijeron que viera. Eso es una fórmula para crear la realidad. Todo esto tiene que ver con eso. Sí. ¿Alguna duda, inquietud en torno a eso? Tu entorno, lo vamos a ver. Todo lo que ves no es más que una proyección de ese Dios viéndose en el espejo. Y tú eres una partícula de él holográficamente hablando. A vos no te pueden quitar el poder de pensar, de sentir, no. Como no te lo pueden quitar, ¿qué es lo que te hacen? Te enredan con él, con las creencias. Y son todas las creencias que nos han metido a nivel de religión, a nivel educativo y el sistema. Sí. Para que vean pues desde dónde viene el asunto. Pero todo es una proyección de lo que hay adentro. Guillermo, a ver, siempre se nos enseñó dentro de la iglesia que la naturaleza de Dios era inexpugnable e inexplorable. Allá no se mete. Y aquí nos han dicho que Dios, pues ya llegando a ese concepto, quiso manifestarse a través de crearnos a nosotros.
Pero entonces eso no va en contra de la perfección de Dios, porque si era tan perfecto, ¿para qué necesita experimentar? O somos el producto de Un programa que nos metieron es que Dios es perfecto. o somos producto de la aburrición de Dios. No, mire, no. Mire, es de las cosas que nos queda difícil que nos quepa aquí, porque siempre nos dijeron que Dios ya estaba terminado, que Dios era perfecto. Sí. Que tiene imperfección. Es que la perfección es la imperfección. Lo que pasa es que cuando vamos a entender que la perfección no es lo bueno. El concepto de la perfección que tenemos es que la perfección es lo bueno en el infinito. ¿No ese es el concepto de Dios que nos vendieron? Yo siempre me preguntaba antes de conocer todo esto, si Dios es tan bueno, entonces ¿por qué lo malo existe? Entonces yo lo que decía, en mi ignorancia, pero igual en mi rebeldía inconsciente, yo decía, entonces Dios no es tan grande, porque yo me pongo a ver y lo malo es más grande y más abundante, la oscuridad es más grande, entonces Dios no es tan grande. Eran mis reflexiones y tenía lógica, hasta que comprendí que Dios no era solo lo bueno, que lo bueno es solo una pequeña parte de todo lo que es Dios. Sí, que fue lo que cogió la iglesia, por ejemplo en India. Les voy a hablar porque me toca hablar de todo. En India está Brahm, de ahí el brahmanismo. Brahm, de donde salió Abraham, la palabra Abraham. Y eso es la totalidad. Él tuvo 2 hijos, uno es Vishnu. Y el otro es Shiva. Sí. El uno es lo bueno, el otro es lo malo. Ambos son dioses en India. Son partes que integran a ese Dios. ¿Por qué nos toca hablar de esto? Porque tenemos que meter a Dios en la ecuación del rayo de la creación y entender el asunto. El total, cuando empezó a manifestarse, después veremos por qué, creó una fuerza que se llama creadora y otra fuerza que se llama destructora. Ejemplo, si usted inhala, tiene que exhalar. Y la exhalación es destruyendo ¿qué? Sacando todo lo tóxico que hay dentro. Son 2 aspectos de Brahm. En Occidente se le llamó a uno Dios y al otro diablo. En el gnosticismo se le llamó a este y quitaron el total, en Occidente. En el gnosticismo, a Abraxas se le llamó al que es Brahm en India, sí. Y al creador o Dios se le llamó Demiurgo. Y al destructor Bafómeto. ¿Lo estamos entendiendo? Lo mismo. ¿Qué hicieron en Occidente? Eliminaron eliminaron a Brahma y a Abraxas, porque implicaba tener el aspecto oscuro y negativo de la creación. Sí, nos dejaron un Dios bueno, sí. Y por eso entonces nos crearon en un desequilibrio. En el gnosticismo eliminaron al Bafómeto, dejaron solo al constructor. Y en India, uno de los dioses más queridos es Shiva, más que el mismo creador. De hecho, la gente adora más a Shiva, que es como decir aquí adorar más al diablo. Sí. Quiero que entiendan pues todo ese contexto. ¿Se dan cuenta porque digo yo que yo no sé escribir? Dice, porque adoran más a Shiva. Bueno, porque miremoslo desde este punto de vista. Es mirar los defectos a los que me pueden llevar Adoran más a Shiva porque él es el que tiene el camino de regreso. Y como la iglesia es al servicio de los emperadores, le interesaba desconectar la gente. ¿Por dónde le quita el poder? Por donde tiene el camino de regreso, que era el camino con el diablo y la naturaleza oscura. En el gnosticismo se le conoce como el Cristo Lucifer. Pero todo lo que tenga que ver con Lucifer, diablo, en Occidente, ¡corra!
Y miren, por eso tengo que hacer el paralelismo, para poder entender el concepto. Entendiendo esto es que podemos entender más adelante, porque es que si Dios tiene las dos cosas, quiere decir que tiene una parte que Él todavía, a nuestro intelecto, o no controla o quiere conocer. ¿Correcto? Para poder entenderlo de su pregunta. ¿Sí me entiende? Pues dicen que la Tierra se expresa en la polaridad, ¿cierto? Pero entonces el universo también es igual. Estamos en un mundo polar. El universo. Total. Lo que pasa es que esto apenas el universo es apenas una pequeña celulita de un organismo llamado Dios. ¿Queremos comprender eso? Hablo del universo, pero después tengo que hablarles del universo, macrouniversos y la isla eterna de luz. Vamos por partes, para que pueda ese cerebro digerir las cosas. ¿Correcto? Entonces, ¿te queda clara la idea? Sí. Nos vendieron y para mí me demoré muchos años, ahora usted lo digiere en unos minutos. Pero en mi época, 70, 80 años, 90, con toda la programación recalcitrante de Piscis, que uno entender que Dios no lo sabe todo. Pues que Dios no solo que no lo sabe todo, sino como que ese man se va a experimentar. Como así que se va a completar. Sí, cuando nos han dicho otra cosa, sí. Que fue lo que las iglesias ocultaron. Entonces, para poder experimentar, para poder entender por qué hizo la creación. Y seguimos llamándolo man. ¿No? ¿Cómo? Y seguimos diciéndole ese man. Seguimos llamándolo hombre. Ah, sí. Sí. Bueno. Vamos entendiendo la idea. Entendiendo. No digo que crean, esto no es para creer, esto no es para montar una doctrina. Solo entender el concepto, ya usted puede darse el lujo de decir, hombre, esa teoría es muy bacana, pero yo no estoy de acuerdo con eso. Puede darse todo. Pero hay todo, pues, los estudios en todas las tradiciones esotéricas del mundo sobre estos asuntos. Por eso trato de hacerles el paralelismo con todas las ciencias, correcto, con todas las culturas. Decía que la ciencia cósmica plantea que antes del Big Bang, la gran explosión, existió el Big Bang, el gran sonido primordial, o sea, el Om. Es el sonido primordial que dio origen a todo. Después veremos que hay algo más arriba de eso. Y en qué parte de todo el árbol de la creación, de la vida, está eso. Pero por ahora, bástenos con eso. ¿Correcto? Entré ahí por lo que les dije de que nosotros como dioses creamos nuestra realidad con la palabra. Pilas, ¿qué piensas? Pilas, ¿qué hablas? Pilas, ¿qué sientes? Y ojo, con lo que piensas y sientes, con la palabra los estás haciendo realidad. No necesitas ser un superdotado. Todo ser humano está creado. Su vida diariamente con lo que piensa, siente y habla. Eso es lo que nos debió haber enseñado la religión. Nos dice que claro, que el pecado usar mal la palabra y nos creó culpa. Cogió verdades y las manipuló para seguir vendiendo parcelitas en un cielo. Sí, y de un Dios bueno, pero la idea es eso. Mire la gente, obsérvela y verá. Eso es lo que hace el PNL. Observe la gente y verá qué es. No, estos muchachos me están matando. Sí, mire lo que va diciendo y lo siente. Y a toda hora la gente es dándose garrote porque así fue programada. Para lo malo, para el castigo, para la culpa. Y cuando hay algo bueno, ahí mismo no es merecedor. No. Sí. Eso fue obra de Dios. Eso fue gracias a Dios. Ni siquiera reconoce que puede haber algo bueno, porque esa fue todo lo que nos metieron en la fibra de la piel, la religión. Y es la misma filosofía. Mire, usted nace pecador, con el pecado original. Y por bueno que sea, no empata. No empata. Entonces, para poder vender pecado, culpa, cielo, infierno, hay que montar esa propuesta. Y eso es todo mentiras, porque pecar es errar. Y lo más humano es errar, a través del error aprendemos. Y ya, pero quítele la carga moral religiosa con un cielo y un infierno. Y entonces, claro que ambos existen y hablaremos de ellos cuando hablemos del árbol de la vida. Pero ¿cómo cogió la iglesia eso y lo metió a esto y montó su doctrina? Que esa no es la idea.
Sí, lo más humano es errar, equivocarnos y aprender desde el error. Vamos de animal a Dios y hay que pasar por un artificio que se llama la humanidad. Eso es una enfermedad, pero hay que pasar por ella. Sí, que es adquirir el sentimiento y todo, para poder pasar al amor impersonal y el camino divino. Eso es otro paseo. Sí, pero la educación no está fomentada en eso. La educación superior se entregaba en las escuelas iniciáticas y en las escuelas de misterio. ¿Qué hizo Roma con las escuelas iniciáticas y de misterio? Las atacó, las persiguió y las desintegró. Ellas se tenían, mataban, se infiltraban. Por eso tuvieron que dar juramentos, por eso tuvieron que hacer rituales, pruebas y un montón de cosas para impedir que el enemigo secreto las destruyera y los matara porque estaban en peligro de muerte. Entonces, cuando se infiltraban, la destruían, porque sobrevivientes desaparecían por 50, 100 años, se iban para otra parte y seguían, le cambiaban de forma para seguir. Y es lo que conocemos como las escuelas esotéricas, sí, como las escuelas ocultistas y las religiones del montón, las dogmáticas, todo lo que es ocultismo y eso es magia negra, hechicería y corra de eso. Sí, pare de contar. Es parte del control que tiene el gobierno de control mundial. Entonces, para que sepamos cómo es la dinámica de todo eso. ¿Quieren conocer un poquito de la dinámica de eso? Léanse libros como El secreto de Adán, El secreto de Eva, El símbolo perdido, El secreto de Dios. Todo eso se consigue. Aquí tengo la mayoría de ellos. El libro del esplendor. Ese sí no lo conozco. ¿Ese es de quién? Zohar. Ah, el Zohar. Para que conozcan que eso yo no me lo estoy inventando. Las iglesias como han pretendido, y cuando no pudieron así, ahí estaba el ejército. Lo que no podían con la religión, la creencia y el dogma y la educación, ahí estaban los ejércitos, para los rebeldes y todo eso, que fue lo que hicieron a través de todos los tiempos. Entonces, la educación superior, ya te doy la palabra, la educación superior la acabaron. A usted le hacen creer que un posgrado, una especialización, un doctorado es superior. Eso es mentiras. Eso es de la materia y de la forma para conseguir cómo sobrevivir. La educación superior era la escuela iniciática. La vida, los misterios, Dios, la creación, el alma, los procesos de la vida y de la muerte, la existencia, todo eso, el amor, todo era la educación. Y todo eso lo desintegraron. Esto es de lo poquito que queda de las antiguas escuelas de misterios. Esta escuela. ¿Qué decías? Entonces, ¿cómo se le llaman a esas prácticas ocultistas o de hechicería o no sé, Lo que pasa es que sí hubo grupos esotéricos que se desviaron por el lado oscuro. Pero más adelante vamos a ver que ese es otro camino, que Dios permite. Y que tú puedes escogerlo. Y que hay grandes iniciados, lo dice el maestro Samael, que están por ese camino. Pero dejémonos que lleguemos porque vamos por parte. Porque Dios tiene dos partes. Y las dos partes son parte de Él. A ese fue el Dios que yo llegué cuando me resolvió a mí todas mis inquietudes, cuando yo comprendí todo esto. Yo ya, claro, es que hasta el oscuro también es parte de Dios. Sí. Y es la parte que nadie se quiere meter. Sí. Por eso ven que yo soy tal vez de los poquitos que le va metiendo un poquito por ese lado del trabajo de la naturaleza inferior, la naturaleza oscura. No porque sea un adorador a lo oscuro, sino porque sé que es el camino que casi nadie quiere meterse con él. Entonces, por eso dicen que Maluco también es bueno. Digamos que en país así. Listo, pasemos entonces al otro nivel. Oye, la magia es una sola, solo que hay magia blanca y magia negra. ¿Qué es magia? La capacidad de hacer y de crear. Usted de la nada hizo una empresa. ¿Esto es magia o no? Si eso es magia. Usted hace un hijo. Eso es magia. Usted de un terreno monta un edificio. Eso es magia. De la mente sacó y materializó algo. No. Eso es magia. Magia literalmente es capacidad de hacer. Existen dos polaridades. Blanco y negro. Normal. Las dos manos de Dios. Para que me lo entiendan en paisa. Sí. La mano zurda le estorba a usted, porque es la siniestra. Le sirve y mucho. Pero igual con ella puede matar y asesinar, como con la derecha. Entonces es malo, no es malo. Entendamos que son las dos manos de Dios, lo bueno y lo malo. Sí. Lo que hay es que integrar esas dos cosas. Yo estoy completo cuando uso las dos manos. Sí. Pero entonces Dios quiere integrar o quiere desaparecer lo malo.
Nunca. Usted va a querer desaparecer su mano izquierda. Lo mismo pasa. Es el humano en su interpretación que ha vuelto una parte mala y la otra buena. Eso ha sido lo que nos metieron hace más de 2000 años. ¿Qué es lo que estamos ahora? Las dos cosas son parte de ti. Las dos cosas son parte de ese Dios. Ya los demás colores, magia verde, amarilla, rosadita, eso es como se use. No, porque hay todo eso, es como se use. Ahora, para definirle magia, que lo preguntaron, hay una magia que es aprender a crear la realidad. Y podemos. Es parte de nuestra naturaleza. De hecho, a diario lo estás creando, solo que no te das cuenta. Y que por la programación que nos metieron, ¿qué es lo que programamos de nuestra vida y del mundo? Caos, problemas, porque es lo que le interesa a las fuerzas oscuras que están gobernando ahora el mundo. Lo que necesitamos es que ni lo maneje la fuerza buena, ni lo maneje la fuerza mala. ¿Quién lo debe manejar? El Dios integral que lo cobija todo, que integre el inhalar con el exhalar. Por bueno que sea es el inhalar, pero quédese inhalando a ver dónde queda. Necesita el destructor. Si usted no entra rompiendo, no puede hacer una casa. Si no entra arando y rompiendo, no puede sembrar. Si ven el papel del caos y de la destrucción, como fuerza, no con la carga de Dios, del diablo. Sí, en India se valora como una fuerza creadora. Primero hay que arar y romper. Quiere hacer una empresa, que usted nada más va a buscar un trabajo, ¿qué es lo primero que tiene que hacer? Romper, arar, el poder destructor. Vaya que usted solo sea, empieza a hacer solicitudes, solo así, a ver, esperando ahí, orando ahí, nada más. No, usted tiene que romper, tengo que moverme, empezar a averiguar, es eso. Si ven las dos fuerzas actuando en todo. Pero si yo me vuelvo solo, no, a ver si no, Dios me ayuda, alguien me ayuda. Sí, me quedo solo con lo bueno, sí. No construyo, es lo que nos robaron, que Dios es las dos cosas. Nos vendieron una idea de un Dios bueno, que es lo que, para poder entender pues como todo esto. Y otras cosas que vamos a ir viendo. El rayo de la creación es la forma como las tradiciones esotéricas explican la cosmología y toda la creación. El rayo de la creación es la forma como las tradiciones esotéricas. Yo me refiero a las tradiciones esotéricas, a todo aquel conocimiento, las ciencias ocultas, que siempre fue perseguido, atacado. Es la forma como las tradiciones explican la cosmología. En otras palabras, la creación. El rayo de la creación es también el proceso completo de la vida y de toda la existencia. Porque el propósito del universo es la vida. Ojo. Y el propósito de la vida es Dios. ¿Estamos captando? El propósito de ¿para qué hizo Dios esta matriz del universo? Para que la vida se expresara y se experimentara. Luego el propósito de la vida es Dios. Y a la ciencia sacar a Dios de la ecuación está muy embolatada. Pero cada vez más los científicos están llegando, como ya pasaron el umbral de la materia, que es el mundo cuántico. Entonces ya muchos científicos muy ortodoxos han tenido que, los ortodoxos siguen ahí, pero ya los que como llegamos al mundo cuántico, donde ya se pierde la diferencia entre materia y energía, sí, y ya están encontrando que hay una inteligencia y una conciencia que maneja la energía, que determina la materia. Entonces claro, ya esas barreras se están rompiendo. Es el rayo de la creación quien responde las preguntas existenciales: ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Y para dónde voy? El rayo de la creación hay que estudiarlo en dos niveles. Ojo,
que esto es lo importante, que no lo encuentran en Cábala, por ejemplo, en casi ningún libro ni ningún autor. El rayo de la creación, para poderlo entender hay que estudiarlo en dos niveles. El primero es el nivel externo, la cosmogénesis, cómo se formó el mundo, los universos. Sí. Y el segundo es el nivel interno, el origen y la evolución del alma, la conciencia y el ser. ¿Estamos entendiendo ese concepto? Vuelvo y se lo repito. El rayo de la creación, para poderlo entender hay que estudiarlo en dos niveles. El primero es el nivel externo, la cosmogénesis. Y me toca darles toda una charla de la cosmogénesis, cómo llegamos a construir, no solo hasta el cuerpo, cómo se vino creando, sí. Y ahí está. A casi todos les mandamos pero en español, gracias a Viviana que nos lo mandó, yo lo tengo en inglés, para que lo vayan teniendo, es una gran herramienta ese trabajo. Tal vez es el esquema más completo de todos los que he visto. Y Viviana nos lo pasó. El que no, se lo podemos enviar para que lo tengan como método pues, de investigación. Vamos a ver primero el origen a nivel externo de cómo se formó todo el mundo. Hasta que, inclusive cómo se formó el universo. Antes del universo muchas cosas. Las galaxias, los soles, el planeta Tierra, el cuerpo físico que hasta ahí tenemos. Pero realmente de aquí para abajo hay mucho camino para abajo, ¿correcto? Lo vamos a explicar en esa conferencia, qué es lo que sigue después de que vea la visión oriental, china, un taoísta del origen de la creación. Y después de lo externo vamos a ver el origen de qué, lo que les estaba diciendo. Sí, el origen del alma, la conciencia y el ser, que es la razón de ser de la existencia. ¿Cuál es la razón de ser de una casa? Que se convierta en un hogar. ¿Y cuál es la esencia del hogar? La familia. Quite la familia y el hogar de una casa y ¿qué quedó? El hogar del universo el hogar del ser es el universo, la creación. Eso orden de mundos que vamos a ver cuando veamos el rayo de la creación del cosmogénesis. Las leyes, cómo se vino, hasta dónde llegó, y de aquí para abajo todo lo que sigue. Sí, para que entendamos dónde queda el infierno y cuál era el propósito que hay en la creación con él. Las 9 esferas dantescas que tienen que ver con los glifos. Pero vamos por parte, solo que los voy pues como preparando para que nos vamos metiendo con eso. Sí. Para comprender mejor todo esto, vamos a ver una de las visiones de Oriente, la cosmogonía china del taoísmo. Para mí, una de las más completas. Claro que la Cábala la integra toda, pero de Oriente la más completa es esa para mí. Y otra visión de Occidente, la visión de la Cábala, que es más de nuestra cultura. ¿Sí ven lo que les decía ahora el hemisferio izquierdo y derecho? Entonces, todo esto es el bosquejo general. Todo esto lo tenemos que ver para poder entender qué papel juega, no solo el tarot, sino también el árbol sefirótico, los senderos, que ahí están, el absoluto, los glifos y el santo rayo Okidano. Para poder entender eso. Eso suena raro. Lo interesante es, cuando veamos el rayo Okidano, ¿qué? ¿Se acuerdan lo que encontró la ciencia cósmica que lo vimos ahora? Decía que Dios empezó a manifestar cuando originó el éter primordial. Lo decía Einstein, lo decía Newton, lo dicen todos. Que hay un tejido invisible en la creación que lo penetra todo. Es a través de ese tejido invisible que lo llaman éter, los mismos científicos. En esa serie de los genios que dan por Nat Geo, se les recomiendo la vida de los genios. Sí, ahora están dando la vida de Picasso, han dado la de Einstein y han dado la de Stephen Hawking.
Einstein hablaba alguna vez de que para que la energía, la fuerza, la luz se pudiera propagar en todo el espacio, se necesitaba un tejido. Lo llamaban el éter. Hay muchos científicos que no aceptan eso, pero mire que ya la ciencia cósmica y los científicos están coincidiendo. Ese tejido invisible que lo penetra y compenetra todo es parte del rayo de la creación que se llama el tejido Kidanot, el santo Kidanot. ¿Sí? Pero lo penetra todo. Ahí estamos todos conectados. Todo está conectado con todo. Tejido Kidanot. No, se llama el santo rayo Kidanot. Pero que lo conocen como el éter. Cuando veamos el tema, pues solo quería irles pues como hablando, porque hablamos del éter, de que hablan como el tejido, como el que Dios empezó a crear a partir de ahí todo. Y el éter sería como la quintesencia de la que habla la medicina china. Exacto, el quinto elemento. Están 4. 4 elementos forman todo: agua, aire, fuego y tierra. Pero hay un elemento que necesita integrarlos. Son 4 las fuerzas primarias de la creación: fuerza de gravedad, fuerza electromagnética, fuerza de interacción fuerte y fuerza de interacción débil. Eso es lo que la ciencia ha encontrado en el átomo. Para que el átomo, mire, el átomo es el ladrillo con que se construye. Usted va a hacer una casa. La puede hacer redonda, triangular, la forma que usted quiera, pero necesita un ladrillo. El ladrillo que usa para crear todo se llama átomo. Correcto, el átomo. Ya la diferencia que hay entre el oxígeno, un pedazo de hierro, el oro, el cobre, la diferencia entre un banano, un aguacate, todo está en su última instancia en la cantidad de electrones que giran en torno a ese átomo. Pero el ladrillo es el átomo. Pero para que el átomo exista, dicen los científicos que hay 4 fuerzas. Afuera del núcleo está la fuerza de gravedad y la fuerza electromagnética. Y adentro del núcleo está la fuerza de interacción fuerte y la fuerza de interacción débil. Que lo veremos aquí cuando veamos toda la cosmogonía china, lo vamos a ver ahí. Por eso complementa mucho. En un lenguaje chino más usado para la medicina como lo hicieron ellos. Sí. Lo vamos a ver que queda faltando un elemento. La misma ciencia, los científicos andan matemáticamente buscando el quinto elemento. ¿Por qué no lo han encontrado? Porque está a varios niveles más profundo. Más profundo. Mire, estamos en la cáscara. Vamos a imaginar la creación como una fruta. Voy a acercando pues como a esos temas abstractos a los que voy a llegar más adelante. Imaginemos una naranja o una pera o una manzana. Estamos en la periferia, ¿cierto? Es lo que creemos. Hasta luego. El mundo de afuera. Estamos aquí en el mundo de afuera. Creemos que es el de afuera. Sí, estamos aquí. Pero realmente para que la cáscara surja, ¿de dónde sale la cáscara? De adentro, ¿no? Todo surge de adentro, sí. Entonces, esto que vemos aquí, como la tercera dimensión, es la periferia. Hagamos de cuenta de una fruta. Pero en el fondo es lo de adentro. Se los voy a explicar. Vamos a hacer un ejercicio mental en este momento todos. Cojamos el dedo gordo del dedo de la mano izquierda. Vaya hacia la uña. Sí, vaya hacia la uña. Está en la tercera dimensión, estoy en la periferia, para que entendamos ese concepto. Si usted se mete, se va a meter, ¿estamos a qué? Estamos en el punto 0. Estamos en el 1 aquí. O sea, está usted mirando ahí. Éntrese 1 centímetro, ¿cómo es? Perdón. 1 milímetro. ¿Cómo? Si me entra 1 centímetro me sale. Sí. Pero es que vamos a entender que ese es el concepto que estoy tratando de hacerles entender.
que lo que vemos afuera es adentro. Sí, porque es muy abstracto el concepto. Vamos a entrarnos vamos a irnos entrando esto. Primero, este es aquí estamos en el punto 1. Aquí estamos en el punto, sería 1 centímetro. 1 milímetro. Bueno, no 1 centímetro, es fracción de 1 centímetro y fracción de 1 milímetro. Sí, de hecho se llama milímetro micra y ahí va bajando. Entonces entremos. Si entramos un poquitico adentro, ¿qué vamos a ver de la uña? Voy a ver la madre. Todavía no ve la célula. Ahí está pintada. Sí. Pero es verdad que ve la madre. No, sí. Pero es que también la madre se entiende como que si yo me meto ahí. Pero entiéndame, pongámosle atención porque es que esto es fundamental para entender el concepto, que lo de afuera es adentro. Que realmente estamos es dentro, no afuera. Lo que quiero es que empecemos, miremos. Si usted penetra ahí, hablo a nivel de que nos descompongamos un poquito, usted va a empezar a encontrar, sea en la uña o sea en la piel, va a encontrar un tejido, ¿no? Y penetra un poquito más allá, bajo un cerito más. ¿Qué encontró? Ahora sí encontró la célula. Y penetra un poquito más allá. ¿Qué encontró? Va a encontrar otras cositas en la célula, ¿correcto? Que son la constitución. ¿Cómo? Sí, todo ese papel. Pero penetra más allá de la célula. O sea, pasando todas esas capas pasó. Donde pasó usted el núcleo, el citoplasma, entonces pasó al otro nivel. ¿A dónde llegó? A la molécula. ¿Correcto? Nos estamos desmaterializando. Mire que si entendemos este concepto, vamos a poder entender el concepto desde el absoluto. Sí, mire. Y si pasamos y nos metemos al otro nivel más adentro, ¿qué encontramos? El átomo. No, sí, pero hablo de la constitución. Sí, llegamos al átomo. Y si me meto más allá, ¿qué encuentro? Antes hay un vacío. Sí, ahí encuentro. Pero si paso al otro nivel, bueno, listo, metámonos al núcleo. Pasamos, pero sigue siendo el átomo. Metámonos más allá del núcleo. Ahí sí pasamos al otro nivel. En la ciencia, ahí apenas estamos llegando al 10 a la menos 16. Quiere decir 16 ceros de aquí para allá. Esperen, mira que apenas estamos en la periferia. Los científicos solo han llegado hasta aquí. Ojo. Quiero que hagamos este ejercicio mental para poder entender después cuando veamos el absoluto y todo, y poder entender la naturaleza de Dios. Llegamos ahí, estamos dentro de mí mismo. Sí, pero estoy en otro nivel. Me meto a la ahí, al núcleo. En el núcleo están los protones. Me meto en un protón. Y entro y llego a otro vacío. Ese vacío se conoce como el vacío cuántico. Y ahí encuentro partículas, puras partículas. Y estoy todavía apenas en la periferia de la creación. Porque eso es lo que da origen a la cáscara de la fruta. ¿Me entendieron el concepto? De ahí para allá, usted sigue. No sé cuánto. Por ahí tengo unas revelaciones extraterrestres que hablan como de 10 a la 30, a la 40, a la 27, donde hablan que ya ahí es donde se está acercando a... La idea es que después, en ese vacío donde usted llegó, dejémoslo ahí para que entendamos otro concepto, que podamos entender la totalidad. Yo estoy haciendo mi viaje en mí, y tú estás haciendo en tu viaje en tu... Vamos a volver a hacer el recorrido. Cuando yo entro al tejido es el mío y cada uno de ustedes está en el suyo. Nos vamos. Hasta la célula todavía el tuyo y el mío. Pasamos a la molécula, tú estás en tu molécula y yo estoy en la mía.
Cuando entramos al átomo, tú estás en tu átomo y yo estoy en el mío. ¿Estamos entendiendo hasta ahí? Sí. Cuando entro al protón, tú estás en tu protón, en tu cuerpo, y yo estoy en el mío. Pero cuando entro al vacío cuántico que hay dentro del protón, ese es un océano de todo. Ya ahí no es lo mío y lo tuyo. ¿Me entienden? ¿Están entendiendo el viaje? O sea, hasta todavía el protón, estoy hablando de este cuerpo mío. Se pierde individualidad, entonces ahí. Cuando paso la frontera de ese vacío cuántico ahí, sí, cuando paso esa frontera, ya ahí es un océano, digamos, universal, por ponerle un término, porque eso es más allá, pero realmente es un fragmento de la mente de Dios, donde ya no, eso es mío o sea, donde ya no es de mi uña o de mi piel, ni de la tuya, sino que todo es todo es de todo. Lógico que hay una inteligencia y una conciencia que permite de que el tuyo sea el tuyo y que el mío sea el mío. Estamos entendiendo el ejercicio mental. Hay que hacerlo para poder entender, primero la totalidad, para poder comprender después cuando veamos el absoluto que realmente no estamos afuera, que nos vemos así como afuera, pero realmente estamos conectados desde adentro por algo. En un océano todo nos conecta con todo. Sí, para poder entender la dinámica de la creación. Esa es la idea. No importa que ahora se empiece cerebros o neuronas como a echar un poquito de humo, sí, pero la idea, ese concepto es para, si no lo entendieron muy bien, porque eso les va a permitir que más adelante, cuando hable del absoluto, que me va a tocar hablarlo diferente a como lo hablan los libros, ellos lo hablan de afuera hacia adentro, ellos plantean, ¿qué plantea el absoluto? Ya para terminar, plantea que por aquí está las tres esferas del absoluto, que aquí viene el rayo de la creación con todo el árbol sefirótico, aquí viene el infierno y ya. Y la verdad no es eso, sino que es un círculo y que eso viene es adentro, todo se realiza dentro y que vuelve y sale y que llegó a... Por el otro lado también llegó. No se preocupen si no entienden nada. Solo quiero es que vayan cogiendo, que su cerebro empiece a sin entender eso, que cuando ya le explique el asunto lo van a entender. La próxima semana entonces arrancamos con la cosmogonía china del taoísmo. La cosmogonía china. Si quieren les doy esta hojita que les traía para ver que así no entiendan nada. Así no entiendan nada. Este es el esquema, este sería como el árbol sefirótico desde la cosmogonía china. Esto es lo que explicaré la otra semana, antes de que entremos con la cábala. Ay, pero está con el octograma. Deja yo, si no me alcanza, que ahorita te lleva el otro que como ven todos los días. Hagamos una cosa, si me alcanza, sí, y si me alcanza les doy a todos, porque es que creo que por el tema de los que... Yo lo busco entonces. Sí, se alcanzó. ¿A quién fue el que no le di? No, a él. Yo lo tengo en la casa. Yo ya le doy en un curso de Reiki. Entonces sí lo van a hacer la cantidad. Entonces la otra semana arrancamos con la cosmogonía china, entender todo ese fenómeno a partir de ahí, y ya después entramos con la cábala. Pues todo esto es cábala. Sí, claro, es bueno que lo tengan para la próxima semana para poder, porque voy a ir explicando cómo desde la visión china, o sea, ellos mirando con el hemisferio derecho, cómo lo ven. Sí. Y cómo eso lo convirtieron en artes marciales, porque ellos lo ven desde otro punto de vista.